Muy buenas tardes, amados suscriptores de SOT, ¿cómo están? Espero que anden bien, porque hoy vamos a estar hablando del sonido de Dios. El sonido del cual queremos hablar hoy en esta tarde es el sonido que está dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que el pueblo de Dios gritaba para pelear contra sus enemigos y alababa, era porque el rugir del león de Israel se manifestaba a través de sus alabanzas. Aquellas alabanzas que eran desatadas por la adoración genuina del corazón, de un corazón alegre, de un corazón confiado, de un corazón agradecido, de un corazón que sabía manifestar la gloria de Dios. Aquellas alabanzas, y cuando logramos conectarnos así, esas alabanzas desatan lo profético. En otras palabras, la alabanza determina el destino de Israel hacia su conquista. Y muchas veces la alabanza determina nuestras conquistas en cada momento de luchas y de desafíos. La alabanza producirá cambios en la atmósfera angelical, porque los ángeles eran y son los que llevan las palabras para que no retornen vacías, ligados por nuestras palabras para manifestar los resultados de nuestra alabanza. Por eso la muralla de Jericó cayó cuando Josué dio la orden de dar el grito de Dios. Y las cadenas del apóstol Pablo y de Silas fueron rotas también, porque ante el sonido de Dios, ante el sonido de la trompeta, se desatan los rompimientos para ver resultados positivos. El sonido de Dios trastorna y confunde al enemigo de las tinieblas. Por eso cuando llegan los momentos malos, debes de preocuparnos, alabar el nombre de nuestro Señor. Nuestra alabanza levanta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra alabanza y nuestra declaración profética empieza a romper cimientos y cambia nuestra historia y nuestros problemas a favor nuestro. Cuando llega la enfermedad, el sonido de la alabanza hace que nuestras enfermedades no resistan al que alaba contra la enfermedad. Somos libres realmente cuando alabamos y adoramos de corazón. Cuando alabamos y adoramos de corazón, los cielos se abren. Los cielos de bronce son rotos. Y la presencia y la unción divina baja y desciende con tal poder. Pero muchas veces hemos dicho que baja. Pero lo que no hemos entendido es que la unción está dentro de nuestro. Y cuando nosotros tenemos una acción positiva, alegre y de corazón, creyendo y de fe, activamos dentro de nosotros esa unción. Activamos los milagros. Activamos todo lo imposible que se haga posible. El sonido en nosotros mueve el cielo y la tierra. Y también el ámbito espiritual. El sonido es importante. Porque realmente el sonido es para prepararnos para un rompimiento, una bendición, un milagro y una palabra. El día de Pentecostés se oyó un sonido que de repente llegó del cielo como un viento que soplaba. La palabra dice un viento recio. En Hechos 2, capítulo 2, 1 y 2. El sonido de Dios trae sorprendentemente activaciones espirituales del Espíritu Santo.
El sonido de Dios es como cuando cae una bomba nuclear en alguna parte de la Tierra. Y al caer y explotar los rayos nucleares radioactivos destruyen todo lo que está en su camino por miles de millas. Nuestras declaraciones y el sonido de Dios desata lo profético a través de nuestra alabanza, a través de nuestras palabras, a través de nuestra adoración, a través de lo que creemos y confesamos y declaramos con la boca, pero lo creemos con el corazón. Todo es como una bomba nuclear abriendo camino en aquello que era imposible de abrir. En Isaías 42:12 al 14 habla sobre la importancia de alabar a Dios. La alabanza hace que Dios se levante y salga como gigante a nuestro favor. El celo de Dios se despierta porque la alabanza lo enamora. La alabanza de corazón, la alabanza de un corazón constricto y humillado, la alabanza de alguien que quiere cada día más del Padre y de conocerlo y de obedecerle y de caminar junto a Él. Y Él toma celo porque es el único amado entre las naciones. Cuando Dios escucha nuestra alabanza de amor y reconocimiento, no solamente se levanta, sino que grita, vocea y se esfuerza sobre sus enemigos. Este es el tiempo donde la alabanza, las declaraciones proféticas y de guerra hace que Dios no calle, ni guarde silencio, ni que quede ahí esperando, ni que se detenga. Dios dará voces como la mujer que está de parto. La alabanza hace que Dios asole y devore las circunstancias que tú enfrentas. La alabanza, la adoración y la declaración profética trae cambios a tu vida. Te permite pasar procesos más rápidos de lo que puedes imaginar. Esto es Sod, secretos. El sonido de Dios está en tu boca, en el poder de la alabanza, la adoración y la declaración profética. Amados, comparte y suscríbete para que podamos ser aún más. Desde ya, un abrazo grande. Shalom, shalom. Bendiciones para todos.